Hola amigos, estamos pues aquí en la nueva temporada del Café con Juanma. Nos ha tomado una buena cantidad de tiempo prepararla, la verdad, y bueno, por todas las cosas que lleva el día a día, pues tampoco ha sido muy sencillo, pero ya estamos nuevamente de vuelta. En esta ocasión vamos a contar con la presencia de Frano Capeta, un buen amigo y un grandísimo especialista en temas de seguridad de la información y continuidad del negocio, que lleva muchísimos años en el mercado y con una trayectoria bastante limpia y reconocida, que en realidad nos va a hablar de temas de fondo que muchos de nosotros pues en realidad conocemos solamente por encima. Al programa de hoy le hemos llamado Seguridad de la Información con Seguridad e Información. Frano, ¿cómo estamos? Bien, bien, Juan Manuel. Bueno, muchas gracias. Segunda vez que me invitas a una filmación. La vez pasada fue en el otro local que tuviste, Sí, en claro. un sexto piso, ¿te Ajá, acuerdas? ¿No? octavo. Octavo piso, claro. Bueno, contento, gracias por invitarme. Disfruto mucho conversar contigo bastante también. Y bueno, estamos acá para hablar del mercado, hablar de tecnología, de lo que la gente a veces cree que es y no es, y todo lo que pasa alrededor, ¿no? Exacto. Ah. Mira, yo, ya que el tema necesariamente viene a colación, ¿no? Yo he estado viendo en los últimos meses, en el último año básicamente, que ya se está hablando mucho de ciberseguridad, ciberataques, ya la seguridad como que está, digamos de alguna manera, trascendiendo a la propia organización y se está yendo ya más a temas un poco intangibles, por lo menos desde mi punto de vista. Yo no soy especialista en seguridad, ¿no? Pues yo conozco las normas, etcétera, he participado en algunos proyectos simpáticos, pero no soy especialista como tú, ¿no? Entonces, lo que yo he notado, por ejemplo, es que hemos pasado de hablar, digámoslo así, de hackers, de cosas por el estilo, o la mal entendida manera de decir, me han hackeado mi cuenta, porque más de uno conocerá a alguien que dice, no, publicas tonterías y dice, no fui yo, me hackearon, ¿no es cierto? Que en realidad no es un hackeo, pues es alguien adivinó tu clave, alguien, ¿no?, adivinó tu pregunta, etcétera. Entonces, de esos términos mal usados, ¿de acuerdo? Que es la sensación que yo he tenido siempre, términos mal usados, yo creo que hemos pasado ya no solamente a términos, sino a, digamos así, entendimientos completamente extraños y gaseosos en ese sentido. Entonces, antes de ayer leía que, por ejemplo, ¿no? Teóricamente, ¿no?, porque no está comprobado todavía, el presidente de Estados Unidos aseguraba, no, aceptaba, ¿no?, daba fe de que Estados Unidos había ciberatacado Irán, ¿no es cierto? Pero claro, le preguntaban al director de cibertecnología en España, le preguntaban, ¿tú qué opinas? Y el hombre decía, bueno, yo creo que si no hay evidencias materiales del ciberataque, si no hay una ventaja obtenida por el atacante frente al atacado, si no hay nada, entonces pues en realidad yo no tengo de qué manera concluir. Y el hombre decía, esto pueden ser dos cosas, decía, ¿no? Puede ser un alarde de superioridad, que no es comprobable, ¿no es cierto?, o simple propaganda, decía el hombre. Entonces yo creo que en ese sentido no podemos tangibilizar realmente las cosas porque en realidad no sabemos lo que está ocurriendo. Muchas empresas invierten, es lo que yo he visto, muchas empresas invierten en temas de ciberseguridad, incluso en temas de seguridad, continuidad y un montón de historias, pero luego en realidad la inversión no se ve hasta el día que algo te pasa, ¿no? Hasta que el día de verdad te atacan, de verdad se te cae el sistema, de verdad se cae el data center, ¿no? Entonces hasta ese día tú no lo ves. Yo siento que hay mucha terminología mal usada. Tú, como experto en el tema, ¿qué opinas? ¿Qué es lo que estás viendo? Sí, bueno, varias cosas. Por ejemplo, eh, las- los ciberataques, no es necesario que alguien salga a decir, oye, te voy a ciberatacar. Los ciberataques están, en este momento de repente debe haber una pugna tremenda entre Irán, Estados Unidos, Irán, ¿ok? Eso es producto de los servicios de inteligencia y eso está todo el tiempo activo, uno no está ni enterado. Esas cosas no salen a los periódicos. Y lo que sale en los periódicos es un 10% de algo, o sea, no es todo. John Chambers, el ex CEO de Cisco, decía, ¿no? Hay dos tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que son atacadas y no lo saben, ¿ok? Entonces, para que tú te des cuenta de que te han robado tu información, el hacker por lo menos ha estado en tu empresa 3 a 4 meses. Y tú te has enterado, ya sea porque Dios es grande y eres un devoto, ya sea porque el hacker quiso que te enterases, ¿sí?, o porque tus datos terminaron en otro lugar y alguien te avisó. Entonces,
digamos, la terminología que se está usando hoy en día de ciber algo, ¿no? Hay hasta Cyber Monday, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahí hay pues mucho de marketing, ¿no? Yo conozco empresas que hasta hace poco tenían su SOC, su Security Operation Center, donde se monitorea la seguridad de muchas empresas. Antes eran SOCs. Ahora de pronto son CyberSOC. Los consultores antes eran consultores, ahora son Cyber Consulting. O algunos antes eran desempleados y ahora son ciberconsultores. Así es. Sí, no, de verdad, acá las listas de correo aguantan de todo, o las listas de WhatsApp, Telegram, lo que sea, aguantan de todo, ¿no? Entonces, hay una desinformación, pero mayúscula, hay una tergiversación entre seguridad de la información, seguridad informática, que hoy en día es casi una mala palabra, porque todo el mundo dice ciberseguridad y ciberseguridad. Si nos remitimos a la norma ISO 27032, va a sorprender a muchos lo escueto y básico que está ahí tratado el tema. Es que las normas ISO son así, tú lo sabes, no te dicen el cómo, te dan una serie de reglas, ¿no? En cambio acá pues están un poco, yo diría, asusando el mercado, asustando. Esto es lo que estamos viviendo, ya ha pasado, o sea, los ataques siempre han habido, empresas que se le han publicado su información siempre han habido. Por ejemplo, hay una estadística muy importante que sale, la cantidad de datos que ha perdido Yahoo, son más de 3.000 millones de cuentas de correo, ¿okay? que han perdido. Hay un sitio web que ha recolectado toda esa información, tú pones tu correo en Yahoo y él te dice si esa clave ha sido, digamos, vulnerada, ¿no? Entonces, estamos viviendo un momento, yo diría, importante. Acá hay tres cosas. Seguridad de la información es en donde tenemos que enfocarnos, porque no solamente la información está en la computadora, está en el día a día de la empresa, en el devenir. Por ejemplo, yo el otro día le daba este ejemplo a alguien. Él me decía, pero ¿cómo es eso de seguridad de la información? ¿Cómo es eso de proteger a las personas? Mira, yo le decía, tú tienes tu jefe de soporte. Ese jefe de soporte se sabe de memoria las claves de todos los servidores. Se sabe las IPs de todas tus máquinas virtuales, ¿ok? Se sabe cómo está configurado cada equipo. Si él un día no viene a trabajar porque se peleó contigo, se puso engreído, simplemente porque se enfermó o le están sacando una muela, se quedó sin batería, tú no tienes cómo comunicarte con él y quieres hacer una configuración de tus equipos, no puedes hacerlo porque él es el único que lo sabe. Bueno, pues ahí tienes un riesgo, ahí tienes el conocimiento de las personas. Eso es seguridad de la información, le comienzo a decir, ¿no? Entonces, la gente pues tiene una mala concepción, porque el mercado pues de una forma nos está preparando para eso. Tú pusiste un gran ejemplo. La gente dice, me robaron mi plata. Ok, me hackearon. Sí, pero no puedes, o sea, no hay una herramienta mágica, no hay un tipo Hollywood que está así digitando, no, sino que son malas prácticas las que hacemos. Por ejemplo, con esto de los teléfonos inteligentes, tuvieras la cantidad de cachivaches que la gente se baja en sus teléfonos, bueno, pues ahí está la raíz del problema, en sus computadoras. Entonces, yo te digo, estamos en un momento en el cual debemos evangelizar más al mercado, ¿ok? Debemos dar un poco de líneas, de parámetros. Oye, esto es seguridad de la información, esto te puede pasar, ¿ok? Esto de acá es la parte tecnológica que tú no estás controlando. Como tú dijiste, una vez que me pase un ataque, ahí quiero ver cómo son las cosas. Entonces, el otro día estuve en un cliente, habían sido atacados. Se presentó lo que tú me dices. Le preguntamos al administrador de la red, oye, necesitamos ver el log del firewall. Pata me dice, no, lo que pasa es que acá la empresa que nos da soporte, ellos son los que controlan, pero tú no tienes el password para entrar. No, yo no sé. Entonces ya entrando en confianza, agarra y me dice, mira, lo que pasó fue que me instalaron el firewall y el que me instaló me dijo, mira, ves esta luz verde, significa que está funcionando. Si está la luz roja, acá algo puede pasar con el firewall, de repente un problema eléctrico, ahí me llamas. Pero yo no sé cómo se configura, yo no sé ver el log, yo no sé nada. O sea que la seguridad de su casa la llave la tiene otro. La llave la tiene otro. Y el gerente que pagó, no sé, pues 30.000 soles por ese equipo, cree que está seguro, porque ya tengo un firewall. Y porque le han dicho que está seguro. Y porque le han dicho que está seguro. Pero como tú dices, cuando aparece el problema, ahí te das cuenta de que eso es puro bluff, es un castillo de naipes, la tecnología no sirve, los procedimientos no sirven. Tú que estás en el rubro de educación sabes esto. O sea, hay gente que
no manda a capacitar a su personal. No, dice, bájate de internet el manual, aprende por tu cuenta, mírate el video. Pues no es así, porque tú, claro, porque cuando vienes a un curso con 20 personas, conversas con ellos, escuchas la pregunta que hace el otro, y dices, oye, a mí también me pasa eso, a ver, le voy a preguntar discretamente cómo se hace. Pero no, entonces, como compro el equipo, no capacito, la receta segura para tener un problema. O sea, mira, a mí me pasó el año pasado, bueno, el año pasado fue, a principios del año pasado, bueno, me recomendaron cambiar el firewall, ¿de acuerdo? Yo tenía problemas de la red, se me caía cada cierto rato, teníamos problemas con las salidas, etc. Y bueno, nosotros aquí invertimos bastante en proteger nuestra información y nuestras cosas, dentro de la lógica, ¿no? Porque tampoco somos un operador de telco, ¿no? Claro. Entonces nos recomendaron cambiar el firewall, nos dijeron que el problema era el firewall, ¿no? El problema es el firewall y hay que cambiar el firewall. Entonces, bueno, yo como, bueno, de buena manera, pues tenía confianza en la persona que me lo decía. Le dije, bueno, si tú dices que eso es así, cambiamos el firewall. Entonces pasé de, bueno, no voy a decir marcas porque tampoco es plan, ¿no? Pero pasé de una marca muy reconocida, muy potente, muy reconocida, a una marca pues que no conocía a nadie, salvo la persona que me lo estaba recomendando. Pero como había confianza, ¿no? Yo cometí el error de no indagar más, también un mea culpa en ese sentido, ¿no? Y los problemas fueron catastróficos, ¿no? O sea, hubo una bajada de tensión, no sé qué historia hubo, ¿no? Y se resetearon las tablas, se resetearon las reglas, nos quedamos sin internet 2 días, el soporte fatal a morir, etc. Y así estuvimos pues cerca de un año padeciéndolo mal, hasta que otro amigo me dijo, oye, pero ¿y qué has hecho con tus antiguos equipos que tenías de la otra marca? No, pues los tengo ahí porque me dijeron que ya no servían, ¿no? Porque, ignorante, ¿eh? Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no lo reactivas? Entonces nos lo reactivaron con las licencias, le dimos de baja a la nueva marca esta que nos habíamos puesto y volvimos a este firewall. Hemos tenido algunos inconvenientes en el trasvase, en la transición, porque es natural, ¿no es cierto? Pero luego ya la cosa es estable, ¿no? La cosa es estable. Entonces, a mí la única conclusión que me queda de esa aventura es, bueno, si yo que soy especialista en determinadas cosas, ¿no? Que utilizo mucho la lógica para mis temas y tal, me termino fiando de alguien, ¿no? O sea, por un tema de confianza le termino creyendo a alguien en ese sentido, y esta persona pues o bien solo estaba pensando en su comisión, o bien no tenía ni idea del tema de seguridad, cuando teóricamente era un especialista en seguridad, ¿no es cierto? Pues imagínate pues qué otras cosas pasan en empresas más grandes, con presupuestos muchísimo más grandes y con verdaderos riesgos de pérdida de información y de brechas de seguridad de manera evidente. Entonces, yo sí creo que es un tema de entender claramente. A mí, yo tomé una mala decisión porque, hombre, no entendía claramente qué era lo que implicaba, qué tan difícil podía ser. Yo entendía que era desenchufar una cosa y poner la otra, etcétera, ¿no? Y no terminó siendo así. Entonces me faltó mucho fondo en ese sentido y, bueno, pues cometí un error directamente, ¿no? Afortunadamente, pues no nos pasó nada que haya trascendido ni nada por el estilo, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Otra cosa que he visto, que también se ha puesto muy de moda últimamente, es el tema del phishing, ¿no? El tema de capturar las datas. Por ejemplo, a mí me llegó un correo hace un mes y pico, me llegó un correo en inglés, evidentemente, donde me decían, esta es tu clave, ¿no? Esta es tu clave y la tenemos nosotros y si no pagas tanto a no sé qué cuenta, vamos a vulnerar tu información. O sea, pero, a ver, sí era mi clave, curiosamente, pero era mi clave de hace como 4 años. O sea, ¿a qué data habrás accedido, no? O sea, era mi clave de hace como 4 años, etc. Y claro, entonces tú dices, no, claro, pero eso le pasa a mucha gente, pero por ejemplo en el tema de seguridad de la información hay un tema de cambia tu clave, ¿no? Prácticas sencillas y diarias que todo el mundo podría poner en marcha, pero que no las toma en cuenta. Cuéntame algunas de esas. Claro, ese punto que tú has dicho es vital. Por ejemplo, tú eres una persona tecnóloga, conoces de estos temas. Pero vamos a ponernos en otra empresa, una empresa que hace asesorías contables, que todos son contadores, ¿ok? Tienes economistas, ahí son gente muy comprometida en los números. Y le llega un correo como ese, cae en directo. ¿Y de dónde han obtenido esos correos? En estas grandes bases de datos de correos filtrados, ahí han obtenido, ¿no? Entonces, hay dos maneras de que yo pueda robar información. Bueno, hay varias, pero por ejemplo, quiero exponer estas dos. Que te llegue un correo, como le llega pues a Medio Lima, que dice, cambia tu clave del Banco de la Nación. Entonces tú dices, oye, yo no tengo cuenta en el Banco de la Nación. Ah, perfecto, no le hago caso. Pero si yo, por ejemplo, me di el trabajo de estudiar este estudio contable,
quién trabaja ahí, lo busqué en Facebook, lo busqué en LinkedIn, ya conozco, tengo un perfil de él, ya le mando un ataque directo, ¿ok? Le mando un ataque directo a él. Ese ataque que yo le voy a mandar directo a él, seguro que lo va a abrir. Entonces, es necesario, cuando hablamos de seguridad de la información, y eso es algo que la ciberseguridad, que se dedica solo a los productos, no lo ve, es concientizar a las personas. Tienes que, mañana, tarde y noche, concientizar. Esto es un correo falso, este es un correo verdadero. ¿Por qué esto es un correo falso? Tienes que hacer casuísticas, ¿ok? Tienes que explicar, darte el trabajo, una pantalla, unos 15 minutos, llamar a tu gente, miren, me han llegado estos 2 correos, este de acá es falso, y por esto, por tal cosa. O sea, el conocimiento tiene que pasar cuando digo tú, tiene que ser, me refiero a la persona especialista, hacia el resto, ¿ok? El otro día también estuve en un cliente, entonces habían tenido un ataque, ¿ya? Y el de seguridad no tuvo la mejor idea de decir, sí pues, eso es un ataque. Oye, pero ¿y por qué no nos has avisado? No es que pues tendrías que saber y darte cuenta de que el navegador ahí te está diciendo que estás en un sitio web inseguro. Pues yo cómo sé que es un sitio web inseguro. Le retucaba justamente la contadora, ¿no? Porque era un tema justo que le había llegado un phishing y se metió a una página clonada y todo eso. Entonces necesitamos que las personas que ven seguridad sean más abiertas, no sean tan tequis o tan geeks, ¿no es cierto? Tan frikis. Tan frikis, o sea, hablen así, te va a llegar un correo, ojo con esto. O sea, esa es una parte. La otra parte, la que tú me dijiste, de la seguridad en las grandes empresas, también otro caso, una empresa grande. Habían comprado un equipo que se llama un IDS, un Intrusion Detection System. Un IDS es algo así como una alarma. Dentro de una casa es cuando ya el ratero se metió a la casa, la alarma salta, ¿ya? Cuando pusieron este equipo, comenzó a bloquear el tráfico de todos los usuarios. Entonces los usuarios se comenzaron a molestar, se quejaban. Entonces, ¿qué cosa hicieron? A este equipo lo sacaron. O sea, lo dejaron prendido, pero lo bypasearon. Entonces, tenían un equipo carísimo que no se está usando. Obviamente, por ese equipo ya se había pagado. Para que no estorbe el tráfico de la gente. Así es. Claro. Al gerente le dijeron, dame plata para esto. El gerente convencido, sí, tenemos un firewall más un ID no sé qué cuantito que no está protegiendo. Mentira, ese ID no sé qué cuantito no le protegía de nada porque estaba bypaseado. ¿Ok? Entonces, conclusión, para esta parte, se debe necesitar tener una clara capacitación a los usuarios con casuísticas. No vale que tú le presentes unas PPTs y le digas, mira, esto es un phishing. Y no, sí, porque te debe haber llegado un montón de esos tipos de correos. Miren, esto de acá, reconozcamos entre todos, ¿se dan cuenta? Esto es un phishing. Porque miren, inclusive las palabras están mal conjugadas, esto se ve, nota claramente que es una traducción, etc. Y tú decirle a tu gente, si te llega un correo de alguien que no conoces, no abras el adjunto, etc. Entonces tiene que haber una conexión en ese sentido. Seguridad de la información no es tecnología, es, como dice Juan Manuel, y como digo yo, y como dicen muchos agentes, es utilizar el criterio. Por ejemplo, bloquear tu máquina cuando te paras, cuando te vas a almorzar, cuando te vas. No abrir correos con archivos adjuntos. Es, por ejemplo, saber a dónde estás navegando. O sea, tú te irías a comprar, por ejemplo, a las Malvinas. No puedes, no te irías. Entonces, ¿por qué tendrías que meterte sí a esos sitios web que son sumamente extraños, que, entre comillas, te hacen unas ofertas, pague ahora y pague ya, ¿no? Entonces, hay mucho desconocimiento y eso siento que falta. Si tú ves en el mercado, hay mucha gente que cuando habla de seguridad de la información inmediatamente piensa en lucecitas, en equipos, en grandes salas con pantallas forrando todas las paredes, sí. ¿no? Entonces, a mí me dice, seguridad de la información, inmediatamente, firewall, sniffer, content inspection, el IDS, grandísimos antivirus y cosas parecidas, pero en realidad todo eso no te sirve de nada, pues si no tienes claro para empezar, ¿para qué lo necesito? Porque lo mismo pasa en el tema de servicios, ¿no? Hay gente que se termina comprando herramientas de $200.000 para etiquetear, ¿no? Pues lo mismo pasa, yo creo, en todos los mercados. Gente que termina comprándose grandísimas soluciones de seguridad cuando en realidad no tienen ni siquiera riesgo, ¿no? Y la información que manejan no se la quiere robar, pero ni el vecino. Esa es otra. Tal cual. Por ejemplo, ¿no? Has tocado el tema. Lo que yo les digo es, primero hagamos un análisis de riesgo, identifiquemos nuestro plan de tratamiento de riesgo y una vez que hagamos eso, compremos. Pero como tú dices, no,
se meten pues herramientas, cosas carísimas, cuando su información pues es una información pública que también la puedo encontrar en otro sitio, que yo no necesito meterle tanto foco a eso. Entonces, eso por ejemplo te lo controla la seguridad de la información. O sea, la seguridad informática, como tú dices, es un tema tragador de presupuesto, y las pantallas, las cosas bonitas, vas a los eventos, sacas pecho, diciendo, oh, yo tengo esta herramienta que tiene inteligencia artificial, tú no la tienes. Tiene más inteligencia que yo. Claro, es una cosa esa, ¿no? Una cosa de esas, pero no, la seguridad de la información son cosas muy básicas. Por ejemplo, ¿no? En seguridad de la información, tú tienes un programador, ese programador hace un software. ¿Cómo te aseguras que cuando él se vaya y no esté vendiendo ese software? Ah, pues seguridad de la información te dice, mira, acá tienes que hacer una política de seguridad de información, tiene que firmar él un compromiso de abstención de derechos de copyright, porque el copyright le pertenece a la empresa. Cosas así sencillas. ¿Eso es tecnología? No. Pero en eso no se piensa, porque ¡pum!, de frente nos mandamos la a los herramienta. equipos. Así es. ¿Cuánta razón tienes, hermano? Sí. De verdad que sí. Eso es.